Ya, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa la discusión. Estuvo tensa la discusión el día viernes sobre el proyecto que iba a tener trámite total o a total despacho a partir del día lunes. Bueno, para conversar sobre el tema nos vamos a contactar con Miguel Mellado, diputado RN. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ya. Sí, hola Juan Carlos, gusto de saludarte. Bueno, estuvo tensa la cosa ayer, pues. No. Estos son normales los avatares de una discusión política. Mira, el gobierno tiene mayoría en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, por lo tanto la votación no tiene ningún misterio. Va a ser 8-5 en la gran mayoría y va a pasar este proyecto de ley a la sala, donde está el problema. En la comisión no está el problema, porque la verdad es que el gobierno, cuando estuvieron los técnicos, no estuvo escuchando a los técnicos, a Bravo, a otros más, digamos, que estuvieron ahí. Y la verdad es que hay un tema que no quiere cambiar su concepción. Y yo creo que lo que hizo sí afirmó algunos votos, como el voto de Bianchi. Le entregó oreja, digamos, sacó un conejo del sombrero y colocó un tema de longevidad al acortar la tabla, la tasa de mortalidad, digamos. Esto se lo había planteado incluso Renovación Nacional en julio del año pasado y el portazo se escuchó hasta Gran Bretaña, digamos. Y en el caso de Demócratas, también hicieron una propuesta de 4,2 y 1,8 para un seguro de longevidad, y que también le dijeron que era inviable, porque obviamente es caro, porque si tú tienes una tasa de 90 años, como el caso que están planteando, digamos, y que no está terminado y no está estudiado, pero le dijeron a Bianchi que lo iban a estudiar para tener su voto, obviamente, y eso significa que de 90 años para arriba va a haber un seguro de longevidad, pero no se ha dicho qué tasa, quién lo va a pagar, si es un seguro colectivo, porque si no es seguro colectivo hay que hacerlo a los 65, a los 60 si te jubilas, para tener un seguro allá. Hay muchas dudas, pero bueno, está bien, le echó la oreja, pero lo que hizo es que se enojaron los de Demócrata y dijeron ayer que la verdad es que no estaban sus votos para aprobar la idea de legislar. Entonces, aquí hay un tema que va a ser difícil en la sala, Juan Carlos, porque en la sala es donde se van a medir si efectivamente pasa al Senado o no este proyecto. Si se rechaza la idea de legislar, ahí muere por un año. Si pasa la idea de legislar, después viene la votación de muchos capítulos por separado, para que la gente entienda, artículos en separado que nosotros vamos a pedir votaciones separadas. Entonces, ahí también hay un tema que podría pasar una caparazón tipo sandía verde al otro lado, pero sin el sustento interior como quiere el gobierno. Por lo tanto, quedan pasos todavía. Acuérdate tú también, Juan Carlos, estimados televidentes, que el año 2020 también se aprobó la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados y levantamos los brazos, aprobamos la reforma de pensiones y murió en el Senado. Y por eso salió la PGU que le vino muy bien a los quintiles 1 y 2, el quintil 1 y 2, el quintil 1 tiene 172% de tasa de reemplazo y el quintil 2 tiene 80%, el quintil 3 tiene 60%, y está en la mediana de la OECD. Los quintiles más complicados son el 7, 8 y 9, que tienen un 40%, que es la clase media, el que gana 1 millón para arriba. O sea, y lo que está haciendo el gobierno con este proyecto es que le está subiendo al 6% la cotización a los empleadores para pagárselo a los trabajadores, y este 6%, ¿cierto?, no va a ir a las cuentas individuales de los trabajadores, que si fuera a los de 1 millón para arriba, si fuera, van a sacar mejores pensiones que si solamente va el 2,1, que es lo que en definitiva le llega a la cuenta. Y el otro 3 pasaría a engrosar a aquellos que ya tienen un 172%, aquellos que ya tienen un 80% de tasa de reemplazo. Entonces, ahí hay un tema que el gobierno no entiende, esa parte, digamos, en que ya la PGU apalancó a aquellas personas de quintil 1, 2, ¿cierto? Nos quedan los otros quintiles en los cuales hay que generar, porque en Chile las lagunas son muy grandes y la informalidad es aún más grande todavía. Por lo tanto, lo que hay que formalizar, obviamente, las lagunas, y ahí es donde está el punto principal, Juan Carlos, que hay que verlo. Pero en la Comisión de Hacienda yo no veo problemas para el Ejecutivo en aprobar su reforma de pensiones, porque tiene los votos 8-5, la gran mayoría de los votos fueron 8-5
a favor del gobierno. Sí, aprobar la idea de legislar. Ahora, lo que usted suaviza no estuvo tan light porque se retiró Chile Vamos y en la mesa también No, en algún no, momento no nos retiramos. en algún momento, No. diputado, igual se grimió o se habló de las reuniones que había tenido la ministra con Salaquet, igual, tuvo tensa la cosa. Sí, lo que pasa es que, sí, no, pues son avatares de la política, igual que, no sé, la gente del oficialismo nos espeta a nosotros y nos trata de meter en el barro y de repente, obviamente, entramos a ese tema que no queríamos. Es más, en el almuerzo, que almorzamos todos juntos en la Cámara, digamos, ese día, le dijimos a Gael y a los chiquillos de oficialismo, bajemos el tono, ¿no? ¿Para qué nos van a llevar a un tema? Porque ellos nos empujan para que obviamente esto se encienda. Nosotros no queríamos hablar, ¿cierto? Porque queríamos avanzar rápido. Además, le dijimos, votemos todo de una, si ya tienen los votos ustedes completos para pasar esto completamente. Sobre el tema de que no estuvimos y nos paramos, eso no es tan así. Mira, en prensa tú sabes que existe un lugar allá que se llama El Pensador. Sí. Y cuando estábamos nosotros tramitando, los chiquillos, las chiquillas de prensa tenían que despachar. Entonces nos pedían cuñas. Entonces hubo un momento en que habíamos, de Chile Vamos, tres estábamos en cuña, y del oficialismo también habían 3 más. O sea, habían cerca de 6 de los 13 de la comisión, estábamos dando cuñas que nos pidieron los propios periodistas. Entonces ahí, como estaba contestando unas preguntas que le habíamos hecho nosotros, la ministra, Gael Lloman, dijo, bueno, no están los de Chile Vamos, que hay que responderle, esto, falta respeto, dijo Bianchi, se subieron un poco por el piano, y suspendieron la sesión hasta que llegáramos todos. Eso fue, no es que nos hayamos retirado, no, sino que los periodistas nos pidieron algunas cuñas, porque tenían que despachar, y nosotros gentilmente fuimos a darle las cuñas, digamos, pero fuimos más de los que efectivamente soportaba el tema de la sesión. Así que no fue un desaire ni mucho menos, fue un tema de atender la prensa. Oiga, ya aclarado el punto, ayer se conversó también sobre el reducir la tasa de mortalidad, ¿cierto? Y aplicar un seguro de longevidad. Expliquémoslo un poquitito a la gente, porque finalmente todo lo que hemos hablado, estos dime y diretes de los políticos, poco le importa a la gente, y a la gente lo que le importa es la sustancia. Entonces, expliquemos qué se conversó ayer con respecto a esto de reducir la tasa de mortalidad. Bueno, en sencillo, hoy la tasa de mortalidad te llega hasta 110 años, en que si hay una persona que vive hasta 110 años, se coloca un porcentaje que el 0,0001 de los chilenos vive hasta 110 años. Para decirle a la gente, existen 9.256, casi 9.300 personas chilenos que tienen de 90 años para arriba, ¿ya? En estos momentos. Entonces, lo que hizo Bianchi es que lo conversó con el Ejecutivo y que iba a pedir en la comisión de que le aceptaran disminuir la tasa, ¿cierto? Y dar un seguro de longevidad. Como están muy estrechas las votaciones, la ministra obviamente le entregó oreja, sacó un conejo del sombrero, ¿ya? Cuando le había dicho que no a Demócratas hace un tiempo y a Renovación Nacional en julio del año pasado nos dijo que no, que el portazo fue muy fuerte, que nos dijo que no se podía, que era muy caro el seguro de longevidad, que también lo habíamos puesto en 85 años, pero sí, necesitando los votos, le dijo a Bianchi, sí, Bianchi, nosotros vamos a hacer el seguro de longevidad. Pero la duda es cómo lo van a hacer, porque si un seguro de longevidad es porque efectivamente la plata que tú tienes ahora, Juan Carlos, tú te jubilas a los 75, obviamente si llegas hasta los 90 te va a subir un 11%, un 14%, dependiendo de lo que tú tengas cotizado, tu jubilación actual. Pero llega a los 90 años, ¿ya? Que hoy hay 9.300 chilenos, en el futuro vamos a ser más viejos, vamos a tener más una sobrevida, a lo mejor es 20.000. ¿Cómo lo vamos a sustentar a futuro? El tema es que hay 2 vías. Una es un seguro de un ente privado, que hoy no existe ese seguro, y para hacerlo tienen que apalancarse o con deuda del Estado o con garantía del Estado. Carísimo, y por eso el gobierno había dicho que es muy caro y por eso no se podía hacer. Segunda vía, seguro colectivo. Seguro colectivo. ¿Pero quién lo paga? Lo pagamos nosotros los activos, lo pagan solamente los pasivos, lo pagan solamente los que van a jubilarse, lo pagan solo los que van de 90 años. Todavía no sabemos el diseño ni cómo va a ser este tema
de seguro longevidad. Lo que sí es que le dijeron a Bianchi, contamos con tu voto, nosotros vamos a hacer este tema. Ese es el tema general, porque no tenemos más información que la que yo estoy dando de cómo va a hacerlo, porque tampoco está el diseño, ¿cierto?, 100% claro. Lo está viendo todavía el superintendente de pensiones, todavía están viendo los subsecretarios para poder hacer el diseño, que el lunes lleguen con el diseño de este seguro de longevidad. Como idea ya se había planteado, pero ahora fue un cierre de venta, diría, para poder lograr el voto de Bianchi y compañía en la sala de la Cámara de Diputados para la idea de legislar, pero eso molestó a los demócratas y es muy probable que a lo mejor ahora voten en contra de la idea de legislar porque ellos no fueron escuchados con lo que sí fue escuchado Bianchi y compañía. Ese es más o menos el tema, Juan Carlos. Sí, y además, bueno, al reducir la tasa de mortalidad aumentan las pensiones, pero va en contra de la corriente, porque la corriente mundial nos está diciendo que cada vez la sobrevida es mayor. O sea, si en algún momento alguien fijó la edad de jubilación a los 65 años, 60 años, era porque calculó cuánto estaban viviendo las personas, pero ese cálculo fue hace bastantes años atrás y lo que nos está indicando, diputado, la tendencia, la cifra, es que estamos viviendo más, o sea, estamos reduciendo una tasa que se está incrementando en la realidad. Así es, nosotros en el futuro, Juan Carlos, van a ver mucho más viejos, que jóvenes que ingresan al mundo laboral y que van a poder hacer el tema intergeneracional. Perdón. Entonces, el punto es cómo sostenemos este tema, porque las platas fiscales no van a alcanzar si es que efectivamente queremos llevar a un sistema de reparto, como quiere el gobierno con este 3,9%. Mire, nosotros esperamos que efectivamente entienda que lo que hay que ver es cómo apalancamos a la clase media, porque los quintiles 1 y 2, ¿cierto? Y 3 están por sobre, ¿cierto?, las tasas de reemplazo de la OECD, de acuerdo a los mismos cálculos de gobierno. ¿Eh? O sea, sobre un 100% de tasas de reemplazo de la renta que tú tuviste en el último año es extraordinariamente bueno. Entonces, si el quintil 1 lo tiene, que es el más pobre, entonces, bueno, estamos siendo solidarios con ellos, estamos siendo solidarios con el quintil 2 y el quintil 3. Pero aquí falta arreglar de la clase media hacia arriba, Juan Carlos. Aquellos que ganan de 1 millón para arriba, eso van a tocar mucho menos sin que su jubilación del 6% llegara a las cuentas de pensiones, como quiere el 73% de los chilenos. El 73% quiere que su plata esté, ¿cierto?, en los fondos de pensiones y la quiere ver. Después entramos a otro tema, pero que el tema de las lagunas, que en estos momentos es harto en Chile. Fíjate que 1 de cada 3 mujeres cotiza menos de 5 años, 1 de cada 3 hombres menos de 10 años. El promedio está en 14, 19. Entonces, lo que se propone también de dar un 0,1 por cada cotización, claro, ayer la ministra decía 300.000, pero 300.000 podrían tener el 0,1, o sea, podrían tener las 3 UF por los 30 años de cotización, pero son 2,5 millones de chilenos jubilados. Entonces, el punto es que suben a una parte de los chilenos y otros no tocan absolutamente nada de ese mismo monto. Sí, entonces, hay que... Hay que hincarle el diente también, diputado, a la fiscalización. Yo me pregunto cuánta, y a la informalidad en el trabajo también me pregunto, por ejemplo, en un rubro tan sensible como, por ejemplo, las trabajadoras de casas particulares. Me gustaría a mí hacer un reportaje, tener las cifras de cuántas personas del sector alto, del estrato social alto, tienen efectivamente contratadas a las trabajadoras de casas particulares y cuántos no. ¿Cuántos de ellas están en la informalidad? Ellas van a sacar una jubilación miserable, independiente del sistema, porque está entre medio, aparte de la laguna, diputado, la informalidad, por ejemplo. Sí, así es. Es muy alta en Chile, 27% la informalidad. Altísima, tremenda. Pero aquí hay un tema, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿para qué me voy a cotizar? Me voy a vender a la calle, gano más. Ustedes mismos han hecho un reportaje que ganan 40.000 pesos diarios más que lo que gana un comerciante incluso, ¿cierto? Y no pagan impuestos, no pagan contribuciones, nada, y después llegan y se van, obviamente, a una jubilación que pagan todos los chilenos. Entonces, el sistema está con los incentivos puestos en que una especie de ideología del gobierno de clase, de lucha de clases, que la persona de escasos recursos tiene que... Bueno, ellos con la PGU, que siempre se han ganado el sueldo mínimo, no es un tema, digamos, de se han ganado el sueldo mínimo, tienen un porcentaje mayor, ¿cierto?,
en sus jubilaciones de acuerdo a las estadísticas del propio gobierno, una tasa de reemplazo, lo que se llama, del último año. Entonces, tú dices, bueno, seguimos dándole cosas que lleguen al 200%, eso no es natural, no es normal en ninguna parte del mundo. Pero sí, sigamos hacia los quintiles de más arriba, cosa que efectivamente la persona que gana 1.000.000 de pesos, gana 1.500.000, que está endeudado igual hasta la oreja, que no llega a fin de mes igual porque tiene que pagar todo el colegio de los hijos, la cuota del auto, el dividendo, etcétera, no le ayudan en nada. Bueno, eso también tengan al final de su vida laboral, ¿cierto? El tema de la vivienda resuelto, el tema de la salud resuelto, ¿cierto? Y efectivamente puedan tener un ingreso, ¿cierto?, de un porcentaje. Pero nunca, yo no he escuchado, y se lo dije al ministro, y no sé si tú lo has escuchado, Juan Carlos, que algún ministro haya dicho cuánto es la tasa de reemplazo que tiene que tener Chile. Nadie ha dicho nada. Hablan de la tasa de reemplazo que hay de acuerdo a los datos que hay, pero si tú dices, mire, Chile merece una tasa de reemplazo de un 70% de las rentas del último año o un 70% de las rentas de los últimos 10 años de la persona. Acuérdate que antes, cuando nuestros abuelos se jubilaban, mi padre se jubiló por la renta antigua, tenía que tener 20 años de cotización para jubilarse, si no, no se podía jubilar, y muchos colocaban de su bolsillo parte de esos 20 para jubilarse, y tomaban 5 años o 10 años de la renta para tener un porcentaje de esa renta. Algunos jubilaban con perseguidora, o sea, que el IPC iba dándote la renta que correspondía. Bueno, aquí el caso es que no hemos colocado un país cuánto es la renta promedio que tiene Chile. No vamos a hacer Luxemburgo, que tiene altísimo, 89, claro. No vamos a hacer otro, pero podemos colocar una meta y después apalancar los recursos para llegar a que todos los chilenos tengan ese mismo porcentaje, tanto de estratos bajos, medio, ¿cierto? Que efectivamente la clase media es la que está perdiendo aquí con esta reforma. Sí, porque mucha gente de clase media, por ejemplo, un jefe de hogar o una jefa de hogar que gana del orden del 1,5 millones de pesos, son 3 o 4 personas o 5 personas en la casa, resulta que va a jubilar y jubila después con 500 o 600 mil pesos. O sea, saca menos de la mitad de su sueldo, de la caja con la que está acostumbrado a vivir. Y eso para la clase media los golpea durísimo, es tremendo. Así es, así es. Lo que sí, Juan Carlos, es que al final de tu vida laboral, obviamente, tienes que tener resueltas algunas cosas. Y si no están resueltas es porque la política social, digamos, del Estado, no, tampoco funcionó. Por ejemplo, si una persona que gana 500.000 pesos, ¿ya?, no tiene casa propia porque no le han dado el subsidio hasta el 65 BT, es que no funcionó el sistema del Estado de vivienda. Si tampoco el tema de la salud tampoco funcionó, pero no le pueden echar la culpa solo al sistema de jubilaciones, si es que no tienes resuelto esas otras cosas tampoco, digamos. El tema principal aquí es que cuánto es el porcentaje que queremos para los chilenos, para después ver cómo le colocamos las lucas y de dónde las sacamos para esto. Fíjate que hay otros países, Noruega y otros más, que hacen un fondo, hicieron un fondo con el petróleo para apalancar estas pensiones. Bueno, el litio está, el cobre está. Acuérdate que antes teníamos el 10% de las ventas de Codelco para los militares. Bueno, podemos hacer un fondo, ¿cierto?, que corresponda para poder tener, con esos recursos, apalancar, ¿cierto?, las pensiones que faltan para ese porcentaje. Pero coloquémonos de acuerdo cuál es el porcentaje que merecen los chilenos, sí, ¿cierto?, de jubilación de los últimos 10 años. Sí. Y ahí empezamos a dibujar de dónde sacamos los recursos, porque Chile tiene esos recursos, sobre todo en las exportaciones, claro, que deberían ser más grandes. Claro, se supone que cuando uno jubila tiene pagar, se supone, porque no siempre así tiene pagada la casa, tiene a los hijos salidos de la universidad y un sinfín de gastos que no debiera tener, lo que no justifica que uno ni siquiera saque la mitad de lo que solía ganar. Quiero cambiarlo de tema porque nos pilla el tiempo, diputado, tenemos muchas cosas que hablar. Quiero cambiarlo de tema, el tema de las crisis y la seguridad. Ayer el gobernador de la región metropolitana da una cifra. 45 homicidios en 50 días, prácticamente un homicidio diario. ¿Qué le parece a usted la crisis de seguridad que se está viviendo en el país? Bueno, tremendo, tremendo. Este es un tsunami que le pasa por arriba al gobierno. Y la verdad es que yo no entiendo por qué razón no ha tomado con mayor fuerza la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué espera? Que asesinen a una autoridad, a un concejal, a un alcalde, a un diputado o a alguien más, o a un juez, como ha sucedido, un fiscal en otras partes.
yo te diría que es demasiada la pasividad. Si no deberían dar puntos de prensa para contar los homicidios, sino que para parar los homicidios. Y esto significa todos los carabineros a la calle, en funciones administrativas ninguno, todos a la calle, en las infraestructuras críticas cuidadas por militares y los carabineros a la calle. La Moneda no debería tener carabineros adentro, debería tener militares resguardando infraestructura crítica, los carabineros fiscalizando en la calle. Aquí hay un tema, digamos, de estrategia, ¿cierto? Que efectivamente la gente que existe pueda salir como corresponde, coordinarse con los municipios que tienen efectivamente seguridad ciudadana, y la tienen bien en algunos, enséñenle a los otros. El subsecretario de Prevención del Delito, mira, en muchos de los barrios, en Temuco, donde yo vivo, digamos, en la región de la Araucanía, postulan a fondos regionales para compras de cámaras. No sé si tú has visto en algunos barrios, cámaras. ¿Y dónde están grabando? ¿No está la grabadora? En la pieza del secretario o del presidente. ¿Para qué sirve eso? Entonces, tiene que haber que eso, el municipio junte una cantidad de cámaras de distintos barrios, digamos, y lo esté mirando para adelantarse a los ojos para decirle a Carabineros que puede hacerlo. Lo hizo el municipio de Las Condes cuando abatieron un tipo que estaba con un auto robado. ¿Tú te acuerdas que trató de avanzarse contra Carabineros y le dispararon? Bueno, eso fue porque las cámaras estaban adelantando y le estaban avisando a Carabineros. Esa estrategia conjunta entre los municipios, Carabineros, ¿cierto?, y el ministerio no se está haciendo. Entonces, los recursos, cada uno va por su lado. Y mientras tanto, los chilenos con miedo, con un toque de queda autoimpuesto, porque oscurece y se entran a sus casas, porque la verdad es que tienen miedo. Ahora tienen miedo de hablar por celular en la calle. O sea, no, cualquiera va en cualquier lugar y le roban el celular y puede perder su vida, porque la verdad son bastante violentos, digamos, y tú no sabes qué más tienen estos tipos. Y la verdad es que yo espero que efectivamente el presidente, después de sus vacaciones, que piense, que analice bien, cite al COSENA, porque esto se le está escapando de las manos. Y esto va a ser peligroso, muy peligroso, más de lo que es, porque los violentistas, los narcotraficantes, el crimen organizado tiene más armamento y lo usa con más fuerza que las propias fuerzas de orden. Diputado, ¿usted está a favor de un estado de excepción, por ejemplo, en la región metropolitana? Yo vivo con un estado de excepción en mi Araucanía. Ahí vemos que efectivamente el terrorismo campea en muchas partes y la verdad es que siguen los atentados terroristas porque la inteligencia es la que está fallando y la cantidad de contingentes que hay en ciertos lugares, los mismos lugares de siempre, son los atentados terroristas. Entonces, algo está fallando en la implementación del estado de excepción en la Araucanía. Si hay un estado de excepción, yo diría que el paso anterior, ¿sabes cuál es? Ya está aprobada la ley de infraestructura crítica, ¿no? Y esa ley de infraestructura crítica no está siendo colocada en la región de la Araucanía. Probemos con el paso de infraestructura crítica. Saquemos más carabineros a las calles, ¿cierto? Y dejémoslas sin funciones administrativas o que contraten ex carabineros a funciones administrativas, pero el que está activo tiene que estar patrullando en la calle coordinado con carabineros. Yo creo que la última ratio es el estado de excepción. Probemos primero con la infraestructura crítica, que esa ley está vigente, pero no ha sido ocupada, porque hay ciertos lugares donde hay infraestructura crítica que hay que fortalecer para sacar a los efectivos a la calle. Es muy difícil poner de acuerdo a todos los sectores en esto que es tan transversal, porque yo he escuchado aquí hace una hora estuvo el alcalde de Huechurá, Cuadrado, Carlos Cuadrado, y nos decía que él está dispuesto a dialogar, a conversar, que lo mismo que le pasa a él le pasa a su colega de Puente Alto, ¿cierto?, que es de la vereda de enfrente, política. Costará mucho, diputado, ponerse de acuerdo para algo que nosotros aquí reportamos todos los días, homicidio, crónica roja, digamos, e incluso nos critican porque dicen que los medios de comunicación como que exacerbamos eso, pero bueno, es la noticia. Todos los días aquí nosotros... Es la realidad. Todos los días aquí reportamos un homicidio, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo para esto que tiene tan preocupados a los chilenos en general. No, fíjate, y te voy a dar varios ejemplos. Este gobierno ha tenido la mejor oposición en los proyectos de seguridad, la mejor oposición. En el gobierno de Piñera no le dejaban pasar ni uno.
Ni uno. Cuando queríamos fortalecer Carabineros, como lo hicimos en este gobierno con la ley Naim Ratamal, por ejemplo, o el mismo mi proyecto robo de madera, que el presidente rechazó y no lo quiso promulgar, lo tuvo que promulgar Carolina Toá cuando venía llegando, y ha bajado 86% el robo de madera. Con el tema del crimen organizado, le dimos los votos inmediatamente. El tema que tenía que ver con la gente que entraba ilegalmente, lo empujamos con mucha fuerza. Entonces, tú dices, bueno, tenemos una cantidad de leyes, ¿cierto?, que se empujan con mucha fuerza en seguridad. Es el concepto del gobierno, dentro del gobierno, que hay fuerzas que tienen ¿cómo te puedo decir? No están muy a caballo de este tema porque le tienen miedo a la calle, le tienen miedo a esa primera línea, llamamos así, que podría decirles que están haciendo un tema a favor de los militares o a favor de Carabineros y que en contra de los pobres delincuentes. Tampoco es bueno que le den pensiones de gracia, digamos, a delincuentes. Tampoco muestra de que cuando el gobierno quiere sentarse a negociar con la derecha al otro lado, en la otra pieza, digamos, estén liberando delincuentes. No es bueno. El discurso tiene que cambiar, por eso le pido al presidente que descanse, que en sus vacaciones, y que efectivamente vuelva con una visión distinta y ojalá haga un cambio de gabinete donde coloque más gente de la exconcertación, más gente del socialismo democrático, que efectivamente eso le pueden salvar los muebles a su gobierno. Ya pues, diputado Miguel Mellado, muchísimas gracias por esta conexión. Tengo entendido que está allá en la Araucanía, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto a partir del día lunes, que usted dice que están los votos y qué pasa. Ok, bien, Juan Carlos, gusto saludarte. Chao, que esté muy bien. Muy bien.